En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Ayer tuvimos un reportaje excelente con el representante a la Cámara por Antioquia y del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez. Pero nos quedó pendiente un asunto de la mayor importancia. Amigos, gente de Colombia, jóvenes, a pagar lo que Petro se propone como endeudamiento, 17.607 millones de dólares. Esos son como 70 billones de pesos. ¿Ese dinero es para qué? ¿Ese cupo de endeudamiento qué significa? Representante Oscar Darío Pérez, de nuevo, y muchas gracias por su comprensión con nosotros. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial. Sí, Bueno, ayer tuvimos oportunidad de hablar de la vaca de Antioquia y quedamos hoy de hablar del tema de la deuda. sí, señor. La deuda, 17.607 millones de dólares. Una cifra absolutamente descomunal. ¿Para qué? ¿Quién la va a pagar? ¿Para qué la contrata Petro? ¿Qué es lo que quiere hacer? Explíquenoslo usted, que es un especialista en esta materia, doctor Pérez. Sí, doctor Londoño, mire, lo primero para decir para qué es ese cupo de endeudamiento, debemos decir que la economía colombiana va muy mal, no solamente por los resultados del año pasado, que realmente son absolutamente preocupantes, con un crecimiento económico famélico, apenas el 0,6%. No entramos en recesión porque hubo un exceso de gasto público que ayudó a que no cayéramos en el terreno negativo, sobre todo en el último trimestre del año 2023. Los indicadores de crecimiento de la industria, del comercio, de las exportaciones, de la baja ejecución del presupuesto en general, que estuvo por alrededor del 70%. Perdóneme, de la construcción, La vivienda se nos vino a la mitad, la construcción y la infraestructura en general. Es decir, los únicos sectores que medio florecieron fueron el gasto público. Y eso pues es eso es un contrasentido. Nosotros quisiéramos tener un Estado que no gaste mucho, sino que permita que se invierta mucho. Y este es al revés, gasta mucho y no permite que llegue la inversión, no permite que llegue el desarrollo, ahuyenta al sector privado, ahuyenta a los empresarios, titulándolos digámoslo, de esclavistas, que es que porque generan un gran boom de utilidades. Y acuérdese la teoría de la exministra de Minas, la teoría del decrecimiento, unas atrocidades que en materia económica que uno realmente no sabe ni qué pensar. Eso lleva al traste con unos buenos resultados económicos. Colombia vive de sus exportaciones en buena parte, y la mayor proporción de nuestras exportaciones son el petróleo y el carbón y algunos minerales como el oro. Pero no, eso no le gusta a ese gobierno. A diferencia de lo del presidente de Guyana, no sé si tuvo conocimiento usted de la entrevista que le estaban haciendo en Europa. La sacamos al aire. Una excelente entrevista dio el presidente de Guyana. Pues el presidente de Guyana, con muchísimo valor, le dijo que dejaran de ser hipócritas y de doble moral. Y lo mismo podría decir Colombia. Nosotros somos casi que, estoy seguro que superavitarios en ese tema de la producción de los gases de efecto invernadero, del CO2. Aportamos al mundo una miseria, un indicador
tenue del 0,6% de calentamiento global, pero le producimos oxígeno al mundo en la Amazonía, en los páramos, en los océanos. Y si comparamos lo uno con lo otro, pues nosotros yo estoy seguro de que estamos en terreno favorable respecto del calentamiento global. Pero nuestro presidente, a diferencia del de Guyana, renunció a la riqueza, renunció a la gran potencialidad que tenemos en hidrocarburos, que por más energías alternativas de las que se hable, que hacia eso debemos llegar, pues pasarán varias décadas, no sé cuántas, donde los combustibles fósiles van a seguir siendo necesarios para el mundo. Entonces, nuestras exportaciones han caído, estamos exportando mucho menos. Mire usted el resultado de Ecopetrol, no puede ser más catastrófico, más preocupante. Y para acabar de ajustar, pues han cambiado la junta directiva para meter allá una cantidad de personas que sí son del pacto, pero que no tienen ni idea del tema que van a tratar. Entonces estamos ahí, doctor Londoño, con una economía muy nebulosa, muy nebulosa. Y en el año 2024, las cifras que voy a dar las dio el ministro de Hacienda en un reciente debate que le hicimos en la Comisión Tercera de la Cámara. Yo fui citante de ese debate. Vamos, según ellos, 2024 para un déficit fiscal del 5,3%, es decir, muy superior al que debería ser, que está por el lado del 4,4%, pero el gobierno necesita gastar más, porque así lo anuncian, gastar. Yo no dije invertir, porque en inversión pierden el año, en inversión pierden, porque las obras no se mueven, porque los ministros son impreparados por mil razones, entonces van para un déficit fiscal anunciado en las cifras macroeconómicas del 5,4%. Y en deuda pública, que rompiendo lo que hizo el gobierno Duque, que durante 3 años redujo la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto, reducción de la deuda como proporción del PIB, pues le quiero comentar de que a pesar de la pandemia, el gobierno anterior tenía una senda decreciente de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto. Este gobierno, propone que al final del 2024 esa proporción sea del 57%. 57%. ¿Sabe cuánto? En cuánto la entregó el gobierno Duque? En el 52,8%. Y este gobierno la va a cerrar cerró a 31 de diciembre del 2023 en el 55 y pronostica cerrar en el 57%. Es decir, más deuda. Y para eso necesitan aumentar el cupo. El cupo es aquella cifra mágica que el Congreso le permite al gobierno nacional endeudarse para que la deuda esté en consonancia con el marco fiscal de mediano plazo, para que se respete la regla fiscal. Y para eso necesitan, para llegar al 57%, necesitan que tengan más cupo. Además, hay una segunda razón. En el gobierno Duque se tomó un crédito con el Fondo Monetario Internacional absolutamente subsidiado a una tasa del 1,2%, que es una tasa exótica y más para un país que ya perdió el grado de inversión como Colombia. Esos 1,2% podría tomar el gobierno hasta creo que como 18,000 millones de dólares, solamente utilizó 5,300, porque eso es un cupo que le fijó el Fondo Monetario, un crédito para salir de la situación penosa de una economía paralizada y la gente encerrada en las casas. Y ahí se tomaron 5,300 millones. Ya se pagó la primera cuota, que creo que es como de 650 millones de dólares,
pero ese crédito tiene una característica especial, que al pagarse no libera cupo de endeudamiento. Así está concebido, para obligar a los países a ser responsables de que no acudan a la deuda como un camino facilista, que traten mejor de recaudar sus impuestos y de generar sus propias rentas, y que la otra alternativa final termina siendo la deuda. Eso pues está en ciernes. Ese proyecto se presentó, no ha pasado a las comisiones económicas todavía, las terceras y cuartas seguramente, lo tiene la Secretaría General, pero la gran pregunta que uno se hace es, yo estaría de acuerdo con que amplíen el cupo, pero amplíenlo en lo que les corresponde al crédito especial que tuvieron con el Fondo Monetario Internacional, es decir, a los 5.300 millones de pesos. El gobierno está pidiendo es 17.500. Hay que decir una cosa clara, doctor Londoño. Millones de dólares, Todos los gobiernos, perdóneme que... me equivoco, Sí, sí, no pesos, sino millones de dólares. dólares. Sí, millones de dólares. 17.500 millones de dólares, digámoslo en términos aproximados, y lo que es el crédito del Fondo Monetario, el crédito flexible, este crédito, digámoslo, especial, pues eh, permitir el cupo de endeudamiento para esos 5.300 millones de dólares y ya la diferencia, es decir, casi 12.000 millones más de dólares, el gobierno tendrá que explicarnos para qué son, porque se suele, por tradición en el Congreso, el gobierno pide cupos de endeudamiento, y la verdad es que en los últimos 8 años, o no sé cuántos, se han pedido cupos por cerca de 60 o 70.000 millones de dólares, pero el Congreso tiene que tener cuidado en aprobar esas, esas solicitudes, esas autorizaciones de endeudamiento, porque no sabemos para dónde van esos dineros. O mejor, sí sabemos. El presidente ha mostrado desde hace rato muchas ganas de darle subsidios a todo el mundo. Ya empezó con el subsidio de 1 millón de pesos para que los jóvenes no delincan. Ya empezó con el subsidio para el adulto mayor complementario al que ya venía, porque eso no es una hechura de este gobierno, de subir la mesada pensional para estos de Colombia Mayor, o para los viejitos de Colombia que no tengan ningún tipo de pensión ni de ingreso. Ya empezó, usted ve la contratación que tiene con el CRIC y con las comunidades indígenas, la contratación que está pidiendo es que con las juntas de acción comunal están desesperados gastando y gastando a dos manos, y yo pues me imagino que algo tendrá que ver con las elecciones del año 2026. Pues este tema del endeudamiento, del cupo de 17.500 millones de dólares, también puede estar orientado por allí, porque seguramente el presidente necesitará recursos, pues suponiendo de que es que con esos recursos va a conseguir una gran cantidad de seguidores que hoy no los tiene, para perpetuarse o él o alguien de su partido en la presidencia de Colombia. Bueno, y entonces necesita plata, y necesita plata por todas partes. Se quiere tomar la plata del Fondo Nacional del Café. Creo que hoy o mañana, tal vez mañana. En estos días hay una reunión disque de cafeteros, y es para entregarle el Fondo Nacional del Café al gobierno de Gustavo Petro. Dios mío, ¿para dónde vamos? Pues no tiene tiempo para aburrirse, doctor Oscar Darío Pérez. Estamos confiados en usted porque usted es el que dirige la bancada del Centro Democrático y todas las bancadas de oposición en estos temas fundamentales para el porvenir de Colombia. Un endeudamiento feroz, 12.000 millones de dólares que no se sabe para qué son, para regalarlos, para distribuirlos, para preparar las elecciones de 2026. Hágame el favor. La situación de Colombia, cuando todo cae, cae la industria, cae el comercio, cae la construcción,
caen todos los factores productivos del país. Esa es la situación económica de Colombia, como usted bien lo ha descrito. Doctor Oscar Darío Pérez, de nuevo, nuestros agradecimientos por esta explicación maravillosa que usted hace. Cómo se le facilitan las cosas al que sabe, ¿no? Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, un gran abrazo y éxitos. Éxitos porque serán los éxitos de Colombia en esta lucha porque haya un poco de austeridad de parte de un gobierno derrochón como el gobierno de Gustavo Petro. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Doctor Londoño, muchísimas gracias. Dos datos finales. Desempleo creciendo, 11.7%. Y la deuda que hoy tiene el gobierno, hoy, la deuda total, la deuda del país es de 227.000 millones de dólares. 227.000 millones de dólares. Una tercera parte de esa deuda corresponde al sector privado y el resto es esa frondosa deuda del gobierno nacional. Si estuviéramos bien, pues hasta uno dice, bueno, hay que estudiar el cupo de endeudamiento, pero es que estamos muy mal. Debemos cada dólar que pasa por este país, lo debemos en una forma inusitada. Un país con una deuda de 227.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, es que ¿dónde están las obras? ¿Dónde está pues la potencia mundial de la vida? ¿Dónde está? ¿Hay seguridad? ¿Hay agua potable? ¿Hay infraestructura? No hay nada de eso. Eso es plata, como se dice vulgarmente, para quemar, plata de bolsillo. Un saludo muy especial, doctor Londoño. Muchísimas gracias. Oscar Darío Pérez, el primer especialista que tiene el Congreso de la República en temas económico-fiscales, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Llega un nuevo año y una nueva temporada escolar. Por eso, haz que tus hijos regresen a clase con toda, redimiendo su bono escolar en nuestra red de